Bueno, ya nuestros amigos se están conectando para el programa de hoy de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 26 de enero del año 2024, La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Así que hoy tendremos pues un programa especial tocando algunos asuntos de interés internacional y también algunos aspectos, ¿no?, de lo que pueda conllevar los riesgos que como siempre enfrentamos acá en el diario vivir en nuestro mundo, en nuestro lugar de origen, en el país que cada uno de ustedes esté. Y eso es parte, ¿no?, de la dinámica que vivimos y que ha vivido siempre nuestra especie, sobreviviendo no solamente al ambiente, a las inclemencias del tiempo, a la naturaleza, sino a los retos que los mismos seres humanos han propuesto o nos imponen. De acuerdo a cómo esté el dato histórico en estos momentos, pues ya todos sabemos la complejidad que se vive en el mundo aquí ahora. Y debido a eso, pues tenemos, ¿no?, o aprovechamos este tiempo para ir desglosando muchos de estos datos e informaciones que están muy relacionadas con todos estos incidentes internacionales que tienen pues un alto riesgo para la supervivencia humana. Dicho todo eso, gracias por estar conmigo. Un abrazo a todos. Ya el próximo viernes 2 de febrero se integra nuevamente conmigo acá el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento vía telefónica ya para la próxima semana. Así que ya estaremos nuevamente reunidos en nuestro coloquio de discusión, de análisis de asuntos que tanto él como yo pues estimamos son de interés para todos ustedes. Así que un abrazo a Orlando allá en su residencia y a ustedes pues la bienvenida a esta convocatoria que hacemos acá en La Otra Realidad. Antes de entrar en materia directamente con los asuntos que quiero acá conversar esta noche y presentar a ustedes, recordarles que estamos el próximo sábado 10 de febrero, mi madre, sábado 10 de febrero, vamos a estar en Isabela, en Boricuas, restaurante Boricuas, en su salón de actividades, en el segundo nivel. Vamos a estar presentando El Mundo en Guerra, sábado 10 de febrero, 8 de la noche, en Isabela, ubicado en la carretera número 2, en La Marginal, allí mismo en la carretera número 2, muy fácil acceso a Boricuas, así que los esperamos para allá para que puedan estar con nosotros, ¿no?, en la presentación de este conversatorio, en la discusión, en el análisis, en la puesta en escena, ¿no?, de las situaciones internacionales y la complejidad que todo esto pues, nos muestra en estos momentos y las dificultades que existen precisamente para poder resolver muchos de estos asuntos, tanto militares, políticos, económicos, como la globalización en sí. Todos los riesgos en que estamos ahora mismo inmersos los seres humanos. Así que de eso se trata y mucho más este conversatorio el próximo sábado 10 de febrero. Teléfono contacto para todos mis buenos amigos, para que puedan separar su espacio a los amigos del área noroeste y de oeste también, ya que están en la periferia, 787-579-8600. 579-8600 con el prefijo 787. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, hay dos noticias hoy que son las que más han rebundado en todo el mundo y en todas las cadenas internacionales. La primera de ellas es lo que la Corte Internacional de Justicia y sus 17 jueces decidieron sobre la demanda que había en contra de Israel por genocidio de parte de Sudáfrica. Esto se evaluó en esta Corte Internacional y se determinó varias cosas, ¿no? Entre ellos, pues, 6 medidas para evitar el genocidio. Es decir, en pocas palabras, esta Corte no acusó directamente a Israel de genocidio. O sea, no habían las pruebas, alegadamente, para poder sostener que premeditadamente Israel estaba aniquilando a los palestinos o que tenía un sistema, ¿no?, para hacer este tipo de operación premeditado. Así que basado en eso, esta Corte Internacional pues lo que ha dado son 6 requerimientos, ¿no?, 6 medidas para evitar el genocidio. Pero en ningún momento esta Corte Internacional de Justicia pidió a Israel que cese el fuego. Es decir, aquí siga la guerra. Nosotros no estamos pidiendo que haya un cese al fuego ni que surja la paz misteriosamente. Pero mientras todo eso sucede, y eso pues bueno, por lo menos a nivel de la política internacional, es parte de la discusión integrada que hay sobre esta crisis allá en Gaza y sobre el desnivel de la lucha, de la guerra, ¿no?, y la represalia increíble que lleva Israel, porque Israel siempre, y el que conoce la historia de las Fuerzas Armadas israelitas, ¿no?, y de sus operaciones de inteligencia y de cómo trabaja su gobierno, sabe que las represalias israelitas siempre son mucho, pero que mucho más grandes que la ofensiva o que el ataque o que cualquier intento que hayan hecho contra ellos. Me explico aún más, ¿no? Ellos casi a la 10ª potencia llevan a cabo una gestión de ofensiva militar, obviamente de
intervención defensiva, entre comillas, o por lo menos respuesta a cualquier ataque que hayan tomado contra ellos, terroristas o algún país o lo que sea. Esa es la historia, ¿no?, del moderno Estado de Israel. No estamos hablando de la historia, no estamos yendo al Pentateuco, no estamos yendo allá. El Estado de Israel en la actualidad. Bueno, dicho eso, también se sabe que se está negociando y que inclusive la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, está inmiscuida, ¿no?, en el plan para organizar un cese al fuego y para tratar de conseguir sobre todo la liberación de los rehenes israelitas que todavía están bajo control de Hamas. La CIA, junto con varios países árabes, ustedes saben que la constante ha sido Dubái todo el tiempo, Qatar todo el tiempo, buscando, ¿no?, algún tipo de acuerdo, y que inclusive otros países se han unido a estas propuestas, desde Omán hasta inclusive Egipto, tratando de ver qué mediación se puede hacer finalmente para lograr, ¿no?, liberar esos rehenes y por lo menos sostener un alto al fuego por semanas o por meses hasta que se pueda estabilizar la zona. Bueno, pero eso es lo que se está tratando de hacer por el momento. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelita, sigue la misma línea que cogió desde el día 7. No vamos a parar hasta destruir total y completamente a Hamas y a su liderato. El liderato de Hamas tiene que desaparecer y no vamos a parar hasta que eso ocurra, no importa quién intervenga o cómo intervenga. De verdad que son palabras fuertes. Vamos a ver qué ocurre si esto se resuelve. La otra noticia que también ha surgido precisamente hoy es la demanda que perdió el expresidente Donald Trump, ¿no?, por difamación. Trump acaba de perder una demanda ya en las Cortes de Nueva York, una demanda civil, contra esta escritora E. Jean Carroll, en un juicio civil. 83 millones de dólares va a tener que pagarle Trump a esta señora por difamarla. De verdad que el pedigrí del próximo posible, tal vez a lo mejor presidente de Estados Unidos en un comeback, no es el mejor. Eso, antes de ser presidente de los Estados Unidos, no nos tapemos los ojos, vamos a ser realistas. El pedigrí no era bueno, pues obviamente lo que tenemos ahí no es fácil. Y si gana la presidencia, pues vendrá con su estilo y va a venir con todas, ¿no? Yo no estoy a favor ni de Trump, ni del Partido Demócrata con Biden, nada. Yo simplemente sigo mencionando de que hay que salir de ese liderato geriátrico que tiene Estados Unidos porque le va la vida a la nación. No al imperio, porque ya el imperio está en decadencia, a la nación. Necesitan nuevos líderes, hombres jóvenes y mujeres jóvenes, que tengan la cabeza llena de nuevas ideas, más hábiles, más rápidos mentalmente, que sepan identificar las situaciones y puedan colaborar, ¿no?, no solamente internamente, sino a nivel internacional. Así que, lógicamente, mientras siga el liderato geriátrico que tiene Estados Unidos y buscando candidatos que ya les quedan muy pocos recortes o tiempo, no van a salir, obviamente, de la crisis, no solo interna, que sigue obviamente aumentando, ¿no?, ese cisma que hay dentro de los Estados Unidos entre republicanos y demócratas y otros grupos, sino que definitivamente pues, la debilidad que demuestran el resto del mundo es peligrosa, muy peligrosa, porque en algún momento alguien se va a sentir envalentonado, ¿no?, o se va a sentir con el derecho de reclamar algo o de quitar algo, y esto pues nos podría llevar a una guerra debido a que Estados Unidos no demuestre fortaleza. Bueno, dicho eso, es mi opinión, usted no tiene que pensar como yo, ¿qué rayo? Aquí cada cual es una cabeza, es un mundo. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a otros asuntos aquí en la otra realidad que nos ponen a pensar, como he dicho hace un momento, más allá de lo aparente. Bueno, usted sabe que este lunes tuvimos nuestro segmento a las 3 de la tarde, a las 3:30 de la tarde realmente, a las 3:30, allá en Vaca Brava, la última frontera, y que platiqué algo sobre el llamado, en ese segmento, sobre el llamado reloj del fin del mundo, ¿no? El reloj del juicio final o el reloj del apocalipsis, da igual. Se les llama de toda esa forma, ¿no? El reloj que hay en la Universidad de Chicago. Y que el boletín de científicos atómicos, ¿no? En inglés le dicen el Bulletin of the Atomic Scientists, este comité que se formó en 1945, que inclusive Robert Oppenheimer originalmente era parte de ese equipo de trabajo científico que evaluaban, ¿no?, las amenazas nucleares que había en aquel momento en plena Guerra Fría, y que en 1947 se organiza precisamente este reloj, o se utiliza este reloj, ¿no?, como un símbolo, como una metáfora de la peligrosidad que había en el mundo. Este grupo de científicos se organizó en 1945, con Robert Oppenheimer también, pero en el 47 es que surge en la Universidad de Chicago este reloj. Pues bueno, el reloj se ha quedado en los 90 segundos, que fue lo que expliqué precisamente este lunes pasado, y lo vuelvo aquí nuevamente a traer. 90 segundos era la medida que tenía el pasado año 2023.
ha sido la distancia más corta que ha habido para alcanzar la medianoche o el momento crítico de lo que podría ser la existencia humana de acuerdo a la medición que hace este comité, donde hay más de 7 premios Nobel. Y esto es importante que lo toquemos nuevamente, porque por años, más o menos, desde 1953 no había habido una crisis tan grande, ¿no? El 53, en plena Guerra Fría, con las pruebas nucleares que estaban haciendo los soviéticos, pues este reloj se acercó 2 minutos a las 12 de la medianoche, y aquello fue una crisis en aquel momento terrible, existencial. Se pensaba que era el fin de los tiempos, se acabó esto. Bueno, no fue así. De hecho, cuando mejor ha estado este reloj fue en el año 1991, es decir, cuando colapsó la Unión Soviética y terminó la Guerra Fría. Entonces se puso a 17 minutos de las 12 de la medianoche, y fue el momento donde todo el mundo creyó en la utopía, se acabó la Guerra Fría, ya no habrá conflictos entre Oriente y Occidente. En el 91, yo recuerdo muy bien, ya una vez habían derribado también, hacía meses, la llamada... aquella pared, aquel muro de Berlín. Ya todo el mundo pensaba que el mundo iba a cambiar, que el futuro era ideal, bucólico para todos, y que ya no íbamos a repetir toda esta oscuridad que habíamos vivido durante el siglo XX, cosa que no era real. Era meramente el preámbulo. El preámbulo a lo que tenemos en la actualidad. Vamos con un poco de agua, que para eso la traigo, ¿verdad? Para no quedarme seco la boca. Era solo eso, el preámbulo a lo que venía obviamente más adelante, porque la naturaleza humana, lamentablemente, está diseñada para eso, para combatir. Somos territoriales, ¿no? Somos egoístas, ¿no? Está lo que llaman los genes egoístas, el alfa. O sea, al igual que en la naturaleza hay ciencias como la etología o la sociobiología que estudian precisamente esas conductas humanas y cómo en grupos nos organizamos, ¿no? Y cómo en clanes nos hacemos la guerra, y obviamente más adelante en naciones, países, bueno, en las regiones completas y más allá de eso, ¿no? Hemisferios completos en guerra. Así que en esta visión de globalización y de aldea planetaria, hemos militarizado todos los rincones del planeta, lo sabes, ¿verdad? Todos los rincones del planeta están militarizados, inclusive el Polo Sur, donde se supone que no pueden haber ni armamentos ni avances tecnológicos que puedan ser utilizados en ventaja a favor de un país sobre otro, porque hay una serie de acuerdos internacionales y que eso está ya en la ONU. Pero ya usted sabe a estas alturas de la vida, más vale que esté ya consciente de eso y que hayamos crecido un poco, que la ONU ya no tiene ninguna injerencia ni ninguna fuerza para evitar absolutamente nada, ni ningún conflicto. Hace mucho tiempo. O sea, la ONU en un momento dado sirvió a los intereses occidentales y de Estados Unidos. Eso se tiene que admitir, eso no lo puede negar nadie. Pero luego con el tiempo se fue desmembrando y perdiendo la capacidad obviamente operacional, y sobre todo con el Comité de Seguridad de la ONU. Este Comité de Seguridad ha logrado, ¿no?, que básicamente el mundo se fraccione aún más y que no haya ningún tipo de reacción inmediata que pueda resolver o intervenir en conflictos que deberían evitarse desde el principio. Pero bueno, ahí nos quedamos, ¿no?, en ese punto, ¿cómo diría yo?, de inflexión, donde estamos en retrospección, donde no sabemos realmente si vamos a avanzar o no vamos a avanzar. Tenemos obviamente una situación sumamente peligrosa en estos momentos. El reloj de fin del mundo, el reloj de juicio final, meramente, como he dicho, es un simbolismo, una metáfora. No dice que estamos mal, no cambió, no aumentó los 90 segundos, no disminuyó a 60. Y yo asumo, al igual que otros que han analizado este asunto, que se debe a que estamos en un año electoral. Me explico, para que no nos confundamos. Estando en un año electoral y poner el reloj a 60 segundos a la medianoche o a 40 segundos, pues definitivamente llevaría esto a determinar una posible derrota dentro de las elecciones al Partido Demócrata. ¿Me explico aún más? No, esto sería obviamente cargar los topos hacia un lado, tratando de mantener la verticalidad hasta donde es posible de los científicos y los analistas que están detrás de la toma de decisiones. ¿Qué se va a poner? Pues dijeron, bueno, los peligros son similares a los del año pasado. Bueno, el año pasado terminamos con los hutíes tirando cohetes en el Mar Rojo y terminamos también con el conflicto en Gaza. Eso estaba ahí. Fuera de eso, ¿qué conflictos podemos añadir que sean de magnitud global que puedan empeorar la situación? Aparte de la situación de cambio climático y todas las demás cosas que se evalúan por este comité, obviamente, de científicos atómicos de la Universidad de Chicago. Bueno, la realidad es que ellos determinaron que, aunque probablemente estemos en un peligro mayor acá, en el 2024, vis a vis el 2023, era mejor mantenerlo de esa manera, para que no sirviera como una fuerza
de uso político, ¿no? Como una carta política para ninguno de los posibles candidatos presidenciales en los Estados Unidos. Y eso es lo que no se menciona, pero eso definitivamente tiene mucho sentido y mucha lógica en todo lo que describo yo aquí para ustedes. Bueno, siguiendo con el asunto, lo que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, también ha surgido otra noticia que es interesante y que tiene que ver con toda esta crisis internacional y con las cosas, como he dicho yo tantísimas veces, se van incubando para el futuro. Es decir, nada comienza hoy. Nuestra mentalidad acá finita, en nuestra vida mortal, ¿no? Debido a la limitación de tiempo que tenemos, muchas veces pensamos que las cosas suceden de hoy para mañana o de hoy para hoy. No, 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 no. O sea, a nivel, ¿qué diría yo? Histórico, a nivel de los eventos, ¿no? A nivel mundial y las cosas que son grandes que determinan la historia, las cosas toman tiempo en desarrollarse. Y usted sabe que la misma naturaleza tarda cientos de miles o millones de años para crear un cambio, sean mutaciones, formaciones geológicas, a nivel cósmico, lo que sea. Necesita un tiempo increíble que va más allá de los relojes biológicos nuestros. Pero como nosotros lo vemos desde la dimensión humana, pues las cosas a veces las pensamos bien rápido y creemos que ya eso es que pasó de momento. No, no, no. O sea, las cosas se planifican con tiempo. Y las personas que no creen en conspiraciones, porque obviamente no conocen cómo trabaja la banca y los bancos, ni cómo trabajan los políticos. O sea, el mundo está lleno de conspiraciones desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que hay conspiraciones exageradas, ilógicas, tontas, estúpidas y sus fundamentos, y esas se caen por gravedad. Pero obviamente las verdaderas conspiraciones para controlar la economía, por ejemplo, medicación, para controlar política o para llevar obviamente conflictos entre terceros o poder provocarlos, pues obviamente son conspiraciones que se supone usted no deba saber y yo tampoco. De hecho, es muy difícil que usted lo sepa o que yo lo sepa. Nosotros podemos acá, tanto usted como yo, especular algo. O tratar de visualizar tal vez algo que pudiese ser, no la probabilidad o la posibilidad. Casi siempre son más las posibilidades que las probabilidades, porque ya la probabilidad pues, nos da una constancia de que algo pueda suceder realmente. Pero todo esto es parte ¿no? de esa evolución de eventos. Pues bueno, usted sabe que desde el pasado año 2023, Corea del Norte y Corea del Sur entraron en una carrera espacial, ¿sí? Kim Jong-un, para los que creen que la Tierra es plana, pues nuevamente tienen que aprender mucho de geofísica y tienen que estudiar demasiado. No aprovecharon el tiempo. Pero bueno, Kim Jong-un obviamente sabe que la Tierra es chata en los polos, achatada en los polos, y es esférica. Corea del Sur también lo sabe. Han puesto en órbita satélites de vigilancia. El año pasado primero lo tiró Corea del Norte, segundo lo tiró Corea del Sur. Este año 2024 Kim Jong-un, con la colaboración obviamente de Roscosmos y de la tecnología militar espacial rusa, va a poner en órbita 3 satélites en este año 2024. Corea del Sur no se queda atrás. Ha entrado obviamente en acuerdos con el Space Force de los Estados Unidos, lo vimos. Ese acuerdo se comenzó a principios del año 2023 y hubo visita de generales de los Estados Unidos a Corea del Sur, y militares de Corea del Sur fueron a Estados Unidos y se pudieron, como diríamos nosotros, en acuerdos para que definitivamente pues, el Space Force estuviera trabajando de la mano con Corea del Sur. De hecho, Corea del Sur creó la Administración Coreana Aeroespacial, y esta Administración Coreana Aeroespacial está en coordinación con el Space Force y con la Fuerza Espacial y con el campo o la Agencia Espacial de Japón. Los tres hacen un triunvirato. Ese triunvirato, obviamente, lo que va a hacer es enfocar la actividad bélica desde el espacio que ocurre en la península de Corea y, lógicamente, en la región donde también está activa China. ¿Ok? Son asuntos de inteligencia y que usted no escucha en las noticias acá en Puerto Rico ni donde usted vive, porque son cosas de las que no se hablan o creen que a nadie le interesa. Pero bueno, más vale saber lo que pasa en el mundo que vivir como un ignorante, cabizbajo y que le den una patada y caiga usted allá o caiga acá y no sabe quién le dio el golpe. La situación detrás de todo esto es que Corea ya planifica para esta década poner en órbita 130 satélites, no de comunicaciones, no de televisión, 130 satélites espaciales, y que ella está obviamente trabajando técnicamente con ingenieros y científicos de los Estados Unidos para desarrollar sus capacidades de contraataque, para desactivar en el espacio los satélites de Corea del Norte. Así que esto nuevamente es parte de la guerra espacial. Corea del Sur, junto con Space Force de Estados Unidos, ya está en ese proceso, creando armamentos para poder desactivar en el espacio, poder interceptar satélites de Corea del Norte. Obviamente Corea del Norte tiene otro colaborador que se llama China.
Y si usted ha estado al tanto por muchos años de cómo ha desarrollado la tecnología espacial de guerra de China, sabrá muy bien que los chinos tienen robots espaciales y que hace más de 8 años atrás, no solamente NASA y el NORAD, antes que existiera el Space Force, ya habían detectado estas máquinas o estos robots espaciales que tenían los chinos y que los tenían bajo un interrogante. No sabían si era un arma orbital, violando nuevamente, como dije hace un rato, que hay unos tratados para que en el Polo Sur, allá en la Antártida, no haya armamento. Sí, Pepe. Pues también hay acuerdos para que no se pongan en órbita misiles balísticos, no estén en órbita armamentos de ninguna clase. Cosa que no se puede verificar, cosa que nadie va a cumplir, porque cada cual de las potencias que tengan capacidades espaciales van a buscar su ventaja, van a buscar posicionarse de la mejor manera posible para poder tener, obviamente, un range de tiro o poder cancelar o neutralizar los satélites de espionaje, de comunicaciones, los satélites de vigilancia del enemigo o los satélites de ataque que tenga el enemigo. Así que esa es la guerra, no del futuro, esa es la guerra ya, esa es la guerra híbrida. Y mucha gente que habla, vamos a bombardear, vamos a la guerra, que Estados Unidos se los come a todos, no, que los rusos, no, que los chinos. O sea, la gente con esa mentalidad simplista de no entender la complejidad de esto y de qué podría conllevar una guerra de este nivel, donde no habrían limitaciones, donde no habrían fronteras, donde no sabemos cuál y quién sería el blanco. Por más que se definen blancos estratégicos y todo el mundo asume que un blanco es aquí y allá, en una guerra donde todos tiran, no hay blanco en escape. ¿Me explico? Blanco en escape es que no hay lugar seguro. Así que por eso es que darle cabeza a todas estas cosas. Por eso tanto Orlando Plá como yo dedicamos tiempo a esto, más allá de las ideologías de izquierda y derecha, o de la politiquería, o del sensacionalismo, evidencia que usted puede, información que usted puede verificar. Así que no somos como esos canales de YouTube que por ahí lo que no saben se lo inventan y ponen unas cosas de fantasía y conspiraciones de cartón y tantas cosas más. No, aquí tenemos que partir de la premisa de lo que se sabe, de lo que se podría saber, y de lo que acontece. Más o menos usted hace que una aproximación y una progresión lógica basado en datos y evidencias disponibles. Antes de plantear una idea, qué sé yo, olímpica, como que diría yo que la vaca brinca y como el cuento de los niños aquí, que la vaca brinca y brincó por arriba de la luna. Que hay gente que cree que eso es posible. Créanlo, no es fácil. Bueno, dicho toda esa situación, de las capacidades que están desarrollando tanto Corea del Norte, obviamente con el apoyo de Rusia, Corea del Sur con el apoyo de los Estados Unidos y también de Japón, pues todo esto nos está llevando a un panorama sumamente complicado, que lo que hace es pues simplemente añadir peso a los peligros ya conocidos en las regiones tanto de Corea, de la península de Corea, de Taiwán, del mar meridional, en Asia caliente, la situación de Ucrania y Rusia, la situación del Mar Rojo, la situación del Golfo Pérsico, la situación de Gaza. Y África, como realmente África, hay que ser claro en esto, aunque puedan existir, como he dicho otras veces, sobre 12 conflictos armados en el continente africano, África no significa por el momento algo neurálgico, no un eslabón neurálgico que pueda provocar una guerra global. Allá las guerras se pelean localmente, allá las guerras más grandes se pelean entre 2 o 3 países en una región fronteriza. Allá las guerras no se extrapolan fuera del continente. Por ende, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea pierden mucho tiempo en pensar en eso, ni la OTAN. O sea, no piensan mucho en eso. Piensan siempre que esa es fuente de materia prima, que sí es importante mantenerla, controlarla, de alguna forma o de alguna manera, pero no de intervenir militarmente. Aunque tengamos allá bases militares de Estados Unidos en África, de China, y que tengamos allá obviamente a los paramilitares de Wagner Group metidos allí, pero usted no ve allí operaciones militares grandes. Las últimas grandes operaciones militares las llevó la OTAN cuando bombardeó a Libia, le dieron el golpe de Estado a Muammar Gaddafi, los mismos grupos internos, o cuando Francia tuvo obviamente allí en Mali operaciones con sus soldados, o en regiones donde inclusive Francia ha enviado a la legión extranjera. Fuera de eso, usted no tiene grandes operaciones militares puestas allí. ¿Ok? Vamos a aclarar el punto, que no es que no sea importante, simplemente que por eso no entra en la discusión ni siquiera en la cuestión del reloj, del fin del mundo y nada. África pues la tienen a un ladito, Claro,
Si en el siglo pasado Sudáfrica no hubiera renunciado a sus armas nucleares, pues ahora sí estaría en el panorama, obviamente, pero no le está. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a otras cosas que están pasando. Y quiero tratar algo importante antes de entrar con lo que está pasando en el Mar Rojo y toda esa situación. Tiene que ver con el dengue. Usted sabe que en Puerto Rico tenemos 4 serotipos de dengue. Ahora ya en Sudamérica se habla de 5 tipos de dengue, ¿no? El más peligroso obviamente es el dengue hemorrágico, ¿no? Bajan las plaquetas y ese es el que más gente fulmina. Y eso es importante que le demos seguimiento. En Puerto Rico todos los años hay miles de casos de dengue. No se ha declarado una emergencia en Puerto Rico de salud, ni se declaró tampoco durante el 2023, aunque hubo miles de casos de dengue, una epidemia, una crisis de salubridad, debido a que pues estuvo distribuido, los casos estuvieron distribuidos en meses y el Departamento de Salud y por ejemplo, el CDC de Atlanta, pues no emitieron ninguna alerta, aunque siempre es importante estar pendiente a la Aedes aegypti, que es un mosquito que no es de campo, que no es de playa. El Aedes aegypti, que usted le ve las patitas con las puntitas blancas, ¿no? Como una cebrita las patitas. El Aedes aegypti es un mosquito doméstico, ¿lo entendió? Doméstico es que vive en su casa, vive en su jardín, vive en su patio, vive en su garaje, vive en el baño de su casa, vive en toda su casa. Y la Aedes aegypti, pues la hembra, como todos los mosquitos que utilizan hemoglobina para poder fecundar, ¿no? Para poder tener sus larvas, pues definitivamente pues buscan la sangre humana para ese proceso, para estimular, ¿no? El mosquito macho pues no lo hace. El mosquito macho se dedica a llevar polen de flor en flor. Pero bueno, dicho eso, por aquello de dar algo técnico sobre el asunto, definitivamente hay una crisis tremenda en estos momentos en Sudamérica, específicamente en Brasil. En estos momentos se han dado sobre 3 millones de casos de dengue en Sudamérica. Un poco de agua, usted sabe que se nos acaba la garganta. Yo no tengo Orlando hasta el viernes que viene, así que no hay relevo. A lo que voy. En Brasil, obviamente, y otros países del cono sur, como puede ser, como es Colombia, Argentina, como es Paraguay, se han registrado cientos de miles de casos de dengue. De estos 3 millones de casos que se han registrado, el 80% de estos casos es en Brasil. Así que el impacto es en Brasil. El gobierno brasileño o brasilero ha decidido no llevar a cabo una campaña de fumigación, que hace años usted se acuerda que cuando surgió la cuestión del Zika, la microcefalia y todo aquello, pues usaron químicos de Monsanto y de otras compañías, ¿no? Que utilizan biotecnología y utilizan todo este tipo de agroquímicos. Pero la realidad es que en aquel momento pues no fue efectivo. En Brasil sabemos que se ha experimentado por años con los mosquitos genéticamente alterados o modificados, que tampoco ha sido una solución ni para la malaria, ni para el dengue, ni para el Zika, ni ninguna otra infección o enfermedad que pueda ser transmitida por el vector del mosquito, o sea, Aedes aegypti, o sea, otros tipos de mosquitos, ¿no? Como anófeles o cualquiera de estos. Anófeles, por ejemplo, transmite la malaria. En Puerto Rico tenemos anófeles, lo sabe, ¿verdad? Y bueno que lo sepa, ¿no? Hablé con algún entomólogo especialista en la materia, se lo voy a explicar específicamente las costas de Puerto Rico, en áreas, por ejemplo, donde hay estuarios, etcétera, etcétera. Lo que no hemos tenido allí son casos de malaria, es decir, hay que verla muy bien, a veces hay indocumentado y se puede que la malaria se da en República Dominicana también, y se da en Haití. Tengamos la suerte que en uno de estos grupos que llega, y esto los epidemiólogos lo saben, y esto se estudia también, inclusive la patrulla frontera en Puerto Rico revisa esta situación. Se supone que llegan, mucha de esta gente que llega aquí indocumentada en Puerto Rico podría haber alguien enfermo de malaria, y podría picarlo, ¿no? Un anófeles allí en la costa, y este anófeles picara a un pescador puertorriqueño en la zona, y pues ser picado por otro y picar a otro, y así obviamente la cadena de contagio elemental. Pero no ha pasado, no ha pasado. Que hace décadas y décadas que no hay un caso de malaria, ¿cómo diríamos nosotros, no? Endógeno, de malaria que sea local. Hay gente que ha llegado a Puerto Rico con malaria porque se enfermó, puertorriqueños que se contagiaron en un viaje al extranjero, pero no que surja aquí, que sea endémico de la isla. Bueno, aclarado eso, para que tengamos conocimiento general sobre
la materia en particular, la expansión del virus definitivamente es mayor que lo que ocurrió en el 2023. La cosa está grave, está difícil. Como he dicho, 80% de los casos suceden en Brasil. Esto lleva también a acelerar el desarrollo de una vacuna contra el dengue que se viene trabajando hace años. Y si usted sabe, en Puerto Rico tenemos el Centro de Investigación del Dengue, sí, del CDC, varias universidades, inclusive la Universidad de Puerto Rico. Aquí se investiga el mosquito Aedes aegypti. Tenemos varias instalaciones que, de hecho, procrean el mosquito y lo estudian. Y por años aquí se liberaron mosquitos también contagiados con dengue. Y esto lo he hablado y presentado en mis conferencias. En el último Top Secret que hicimos en Cagua, presentamos ese proceso para que la gente viera cómo es la documentación, todo lo que había, el estudio, la investigación, porque no es hablar por hablar, es saber lo que se habla y presentar la evidencia. Eso es importante. ¿Usted sabe lo que habla y presenta la evidencia? No, nada más con el testigo. Pero por esa situación, cuando yo vivía en Ponce, y doy este pequeño ejemplo, yo recuerdo que allí fueron precisamente unas personas que estaban trabajando en este censo de mosquitos, a ver si queríamos entrar en el experimento también, liberaron mosquitos por allí, por la Guancha, por la playa de Ponce, modificados. Eso no es modificado genéticamente, eso tenían obviamente esta bacteria que los modifica, que se utiliza para reducir la capacidad del mosquito de reproducirse. Y por ahí hay muchísimos experimentos diversos, se ha hecho todo tipo de cosas. Pues allá en Brasil ni eso, ni lo otro, ni aquello ha funcionado. Así que hay una campaña directa para luchar con el dengue, mientras se está tratando nuevamente de experimentar con esa vacuna que mencioné yo acá, donde se ha experimentado tanto en Puerto Rico, como en el Brasil, como en la Florida, como en otras regiones específicamente, inclusive, ya que hemos hablado aquí varias veces, ¿no?, de lo que está pasando en Guyana. En Guyana también hay un centro de investigación para esta situación del dengue. Así que esto se corre porque es importante por la cantidad enorme de personas que se contagian, por los miles que mueren de dengue, no únicamente en América, mueren de dengue en África, lo sabe, mueren miles de dengue en Asia, en el Índico. Sí, señor, el dengue está propagado por todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Pero bueno, también tenemos la malaria. Ahí está la malaria. Y la malaria no es un virus, la malaria es ¿qué? Pues la malaria es un parásito. Y la malaria acabó con medio mundo. A través de la historia, la malaria ha hecho y deshecho en Europa, en Asia, en América. La malaria está propagada también en todas partes donde es posible que llegue. Y nuevamente es un vector, un mosquito. Nuevamente un mosquito la transfiere. Como dije en este momento, la Anófeles lo hace también. Y hay varios. O sea, aquí no es solamente un mosquito, muchísimos mosquitos pueden servir de vector. Ahora, lo importante aquí es que se comenzó precisamente este lunes, allá en Camerún, en África, una vacunación masiva de niños contra la malaria. Y eso pues se va a replicar en otras regiones del mundo, inclusive en América. Y lógicamente esto lo está corriendo el gobierno, ¿no? El gobierno, obviamente, la Organización Mundial de la Salud y todo lo que usted quiera. Me dice, otra vacuna más. Mire, la malaria, hay que poner vacuna. Porque si usted le da malaria, la va a pedir por señas. Y hay gente que prefiere morirse que seguir sufriendo la malaria. La malaria es horrible y en la Segunda Guerra Mundial la malaria cobró vidas, miles y miles de vidas, de soldados de Estados Unidos, de Gran Bretaña, soldados japoneses, de todo el mundo allá en el Pacífico, lo sabía, ¿verdad? Pues bueno, la malaria todos los años mata 600.000 personas anualmente, redondito el número, ¿no? 600.000 personas mueren de malaria todos los benditos años. De esos 600.000, 500.000 son niños. Por eso es que en Camerún se ha comenzado a inocular a los niños con esta vacuna contra la malaria. Y esto es importante porque es un avance y hay que buscar avances para las cosas que realmente sí son peligrosas y siempre han estado ahí. No para enfermedades que llevan con nosotros milenios y no se ha trabajado con eso. Así que eso es bien importante que le demos seguimiento a lo que están haciendo con esto. La vacuna que están usando con la malaria creo que es la Mosquirex. Creo que es como se llama, Mosquirex, es la vacuna que están utilizando allá en Camerún. Dicho esa situación de Camerún, pues bueno, algo más que quiero tocar para entonces terminar acá. No traje el reloj, pero bueno, para terminar el primer segmento y pasar el segundo segmento de esta noche acá en la otra realidad. Yo hablé la pasada vez que estuve con ustedes acá de los niños soldados, ¿se acuerdan, no? Que infantería o infantero viene de infante, ¿no? Se está buscando la etimología de la palabra. Y hemos hablado de esta situación de reclutar niños a través de todo el planeta y no es nuevo, a través de la historia, inclusive la famosa cruzada de los niños que mandó el Papa allá al Oriente Medio. ¿Quién sobrevivió a eso? Pero bueno, es un mal humano y claro, en la actualidad nosotros, la distancia entre el adulto y el niño actualmente es mayor que la que tradicionalmente había. Me explico, meramente culturalmente, a nivel étnico, histórico.
Antes un niño era un hombre ya a los 12 años, dependiendo del pueblo, la cultura, la etnia que pertenezca, ¿no? Y se le sometía a unas pruebas para que pasara, se convirtiera en un cazador, en un guerrero, en un adulto, en su sociedad. Todavía vemos eso en sociedades, por ejemplo, donde hay chamanes, ¿no? En sociedades de aborígenes, sea esto allá en Papúa, Nueva Guinea, sea allá en la Amazonia, en el Brasil, en regiones de la Amazonia de Colombia, u otras zonas del mundo, en África. O sea, vemos que todavía se practica este tipo de iniciación, ¿no? Es un ritual de iniciación. De niño a la pubertad, a ser un adulto. Así que se brincan los números aquí, porque usted aquí hasta los 18 años sigue siendo un niño, de acuerdo al derecho actual. Pero bueno, yendo directamente al grano, lo que está pasando en México es que se están armando a los niños, ¿no? La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, lo que llaman en México el CRAC-PF, son grupos nativos, ¿no? Grupos descendientes, ¿no? De grupos nativos indígenas de la región de México, que son los grupos que han sido más amenazados y atacados por carteles de droga y por organizaciones criminales allá en este país hermano. Pues desde el año 2019 ellos han estado reclutando niños. En el 2019 reclutaron 19 niños. En el 2020 reclutaron más o menos la misma cantidad, como 21 o 22 niños. En el 2022 vino el gobierno del 2022, ya usted sabe, AMLO, para decirle que no había problema, que no había que reclutar más niños, porque la policía esta que ellos tenían regional o la policía que ellos usaban en sus poblados, no hacía falta, que la policía federal y las fuerzas del orden en México iban a evitar esta situación y los iban a defender de los carteles, cosa que no ocurrió. Todos en México saben que no ocurrió ni ocurrirá. Así que pasó. Pues bueno, nuevamente esta coordinadora regional pues comenzó a reclutar nuevamente niños y reclutó 20 niños, mejor dicho, 5 niñas y 15 niños. Y que en estos días estaba viral el video de estos niños armados. Muchos de estos niños los dejaron allá en su zona, ¿no? En la región donde están, al sur de México, ¿no? En el sur de México, pues, estos niños que fueron en la región de Guerrero, al sur de México, fueron entrenados y capacitados, por ejemplo, con el uso de rifles calibre 22, que no es ilegal allá para estas comunidades, es legal que usen rifles 22, no 223, ni 306, ni 308, nada de eso, pero sí, el calibre 22, les enseñaron a estos niños a usar rifles calibre 22, escopetas calibre 20, 16, 410, ese tipo de calibre cartucho, no calibre 12, calibres más pequeños. Así que a estos niños se les entrenó para que pudieran defender el poblado cuando los adultos salían en una redada contra alguna organización criminal. Lo que se presenta en los medios de noticias mexicanos es que se unieron algunos de estos niños a los grupos de búsqueda de una familia que había sido secuestrada por una organización criminal, probablemente unos carteles sean pequeños o medianos, no creo que los grandes, pero allá en México, obviamente al sur, allá en la zona de Guerrero, también hay una gran actividad criminal como ocurre al norte de México. Así que aquí vemos nuevamente otra variante del niño soldado, del niño armado, que como hemos explicado anteriormente sucedió por todo Centro y Sudamérica, donde a los niños a los 12 años los reclutaban el ejército como los reclutaba la guerrilla, y a veces la guerrilla se adelantaba y los reclutaba a los 10 años, el ejército a los 12 años, y así ha pasado a través de la historia de todo nuestro continente y el resto de los continentes, allá en Asia como en África. No es fácil, pero eso es el mundo en que usted y yo vivimos. Bueno, aquí vamos a coger una breve pausa. Vamos a decirle al buen máster Carlos Figueroa que aquí del corte, recuerde que la próxima semana, el próximo 2 de febrero, viernes, estará conmigo ya, por fin, caridad, por fin, el ingeniero Orlando Playa. Tendremos la capacidad de conectarnos con él. Yo estoy aquí solo, yo aquí transmito un teléfono, un iPhone que tengo, es lo que yo hago. Aquí no hay ninguna complejidad, aquí es el contenido, no hay efectos especiales, ni colores, ni estudios con mucho aguaje y poca inteligencia, no, nada de eso. Vamos directamente al mensaje, que es lo que damos acá, y usted verifica la información que aquí siempre se expone y busque más allá de lo que yo pongo, siga más allá y siga obviamente verificando. Un poco de agua